Pregunta número 1. ¿Qué es una petición? Las peticiones es un escrito que se usa para pedir o solicitar algo. Se escriben de una manera formal. Un ejemplo, una carta de petición. Podría ser que un trabajador le pida a su jefe para poder realizar algo personal y enterarse de lo que y poderle dar el permiso que éste ocupa. La función de esto es comunicar a una persona por un medio escrito de una manera formal y que el solicitante pues pueda realizar lo que necesita hacer. ¿En qué me ayuda esto a la vida cotidiana? Pues yo creo que cuando yo necesite pedir algún permiso a un docente, a un maestro o a un director en la escuela, o incluso a mis papás para que yo pueda realizar una actividad en la que necesite su autorización o su permiso, o simplemente que ellos sepan que necesito hacer algo. La pregunta número 2, ¿qué son los textos persuasivos? Encontré y entendí que los textos persuasivos son en donde el autor hace un análisis y explica de una manera un poco más detallada sobre algún tema. De hecho, sobre cualquier tema en común. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues el objetivo es que los lectores crean lo que está diciendo el autor, ya que pues hace un análisis y lo escribe de una forma más detallada y podemos decirlo que incluso de una forma un poco más atractiva hacia el público. Así que el objetivo es que el público crea que lo que él está diciendo es verdadero y es real. 3 tipos de textos persuasivos. Encontré 3 tipos de textos persuasivos, los cuales son anuncios publicitarios, artículos de opinión y caricaturas políticas. Yo agarré el artículos de opinión, que es en donde el autor expresa su punto de opinión, lo que él cree sobre cualquier tema en general, su punto de vista hacia este. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para que los lectores sepan o para que sepan sobre algún tema en común y sobre la función tal vez de ya que el autor da su punto de vista, tal vez las personas pueden ver un punto de vista hacia cualquier tema. Y ellos también informarse sobre un tema. 3 ejemplos y su función. Pues yo creo que un artículo de opinión podría ser las drogas. Una persona que opina sobre este tema. Tal vez trate cosas más a fondo, como qué ocasionan las drogas, las apariciones de nuevas drogas o cómo tratar a las personas que consumen drogas. Tal vez otro sería la violencia. Una persona escribe sobre qué es la violencia, qué causa la violencia, las consecuencias, qué traumas o qué síntomas, por decirlo de esa forma, causa la violencia o genera la violencia. Otro un poco más visto o más popular podría ser un artículo de opinión deportivo. Hasta salen las noticias que un deportista o un narrador o una persona en general habla sobre un juego o da su opinión sobre cierta partida, o incluso el propio jugador dice o relata lo que él opina de cómo estuvo su jugada o el juego. La pregunta número 3. Un tema que afecta a tu comunidad. Pues yo creo que es un tema en general, podría ser los robos o asaltos o violencia, pero me voy a ir a la violencia, no sé, pongamos violencia intrafamiliar. Es un tema muy extenso ya que tiene consecuencias, se inicia y es que una agresión física, psicológica, algo dañino de un familiar hacia otro familiar. Eso vendría siendo la violencia intrafamiliar. Las cosas que pueden venir más adelante, yo creo que podría ser, no sé, tal vez un asesinato yéndome a los extremos, o un poco más leves, no sé, maltratos, gritos, que al final terminan siendo daños psicológicos, lo cual es algo que se debería de tratar. Y también si una familia está viviendo un maltrato, una violencia intrafamiliar, es importante decirlo, hablarlo,
hablarlo con una persona que te pueda ayudar a salir de eso, no lo sé, llamar a las autoridades si esto sigue ocurriendo, si esto no desaparece, o incluso desde el principio, tú tratar de ponerle un alto a eso y no dejarlo. En conclusión, la violencia intrafamiliar es algo, no, siento que es algo común, o algo que alguna vez todos hemos vivido tal vez, no lo sé, pero obviamente es algo malo. Esto no debería ser algo normal, porque simplemente no es algo que sea bien, no es algo que nos ayude, o sea, para bien, para nadie. Así que aparte de que este es un tema muy extenso y tiene muchas consecuencias, o sea, muchos traumas, mucha violencia. Saltándonos a la pregunta número 4, la definición de características políticas. Bueno, las características políticas, yo entendí, yo lo que busqué y lo que entendí, pues dan a tratar de humillar a un personaje político o famoso o de este estilo. Estas les dan a informar a la sociedad sobre cualquier tema o también hacen tipos de indirectas a lo que está pasando o a lo que se está viviendo dentro de la sociedad. Y también no simplemente los temas, se tratan temas relacionados con la política, como sociales, económicos, laborales, dictadoras y cosas por el estilo. El impacto social que tiene esto, podemos decir, no es como que tenga un impacto social grande o mínimo, sino que el impacto social es como informar o dar a entender a las personas cómo, qué puede llegar a pasar o qué está sucediendo en el país. O sea, ya que esto trata diferentes temas. Y las caricaturas de hace 50 años y las de actualmente, busqué caricaturas del más de hace 50 años o de hace 50 años y lo que pude diferenciar es que los temas tratados eran muy diferentes. Claro, no se vivían los mismos temas económicos, sociales, políticos que se viven hoy en día. Eran muy diferentes. No solían tener muchos diálogos. Los personajes suelen ser un poco más detallados y más simples. En cambio, como los de hoy, como los personajes de hoy, que algo que represente mucho a esa persona lo tratan de hacer un poco más grande. No sé si tiene unas orejas grandes. En las caricaturas pasadas no le toman mucha atención a eso. En cambio, en la actualidad, si tiene, no sé, la nariz grande, pues le hacen la nariz, resaltar la nariz. Lo que hacen es humillar a la persona o también suelen tener mucho humor negro hoy en día. Y muchas suelen ser, obviamente, intencionales y difama temas más intensos, ya que pues en la actualidad los temas son un poco más grandes, más graves, por decirlo así. A la pregunta número 5, de las 3 palabras que encontré son Wi-Fi, follower y freaky. En Wi-Fi es una conexión inalámbrica o una red inalámbrica para dispositivos electrónicos. Un follower es que una persona, no sé, te empiece a seguir o escribir en una red social. Y friki es una persona que vista o tenga gustos no muy particulares en sí, o por decirlo de una cierta forma, gustos o se vista de una manera rara. Y de hecho sí utilizo estas palabras en mi vocabulario. Y las palabras que no están en el diccionario es otaku, que significa persona con una afición o que le gusta mucho el manga o el anime. También dron, que es un vehículo aéreo no manipulado. Y spoiler, que es destapar o descubrir o decir, contar una parte de una serie, película o cualquier otra cosa, una obra. Y estas palabras porque yo creo que no están o no las han añadido al diccionario. Bueno, pues el diccionario se va actualizando, según yo. Los diccionarios se actualizan. Yo creo que todavía estas palabras no se encuentran en dicho diccionario. De hecho, hasta las busqué en un diccionario y no están. Porque yo creo que son un poco recientes. No son unas palabras que hayan salido hace mucho. Aparte, es un significado. Por ejemplo, otaku, wifi, spoiler,
follower, freaky, drone. Es un vocabulario o son palabras que la verdad es fácil de saber su significado, ya que están de moda o simplemente las escuchas mucho. Así que, aunque todavía no estén agregadas en el diccionario, no, no importa mucho porque son palabras que todo el mundo usa. Así, bueno, o tal vez no todo el mundo, pero muchas personas lo usan. Así que no es algo muy necesario tal vez que se agreguen a un diccionario. Aparte son palabras muy populares que las puedes encontrar como en internet o simplemente le preguntas a alguien y te apuesto a que vas a ver qué es.